Muy buenos días, estudiantes. Nuevamente retomando el curso de álgebra. Ahora vamos a trabajar la página 13 de nuestro libro, en el cual vamos a tratar el tema de los cuantificadores universal y existencial. Como su nombre lo dice, ¿qué significa cuantificador? El cuantificador me indica cantidad. ¿Qué me indica el cuantificador? Cantidad. Y hay tres palabritas que yo voy a utilizar para determinar justamente los cuantificadores. ¿Cuáles son esas tres palabritas? Observen ahí los ejemplos. Una de las palabritas será la palabra todos, otra palabrita será la palabra algunos y otro será la palabra ninguno. Con esos cuantificadores vamos a trabajar el día de hoy, con esas palabritas que me identifican cantidades, todos, algunos o ninguno. Perfecto. Pero ¿cómo lo utilizo? Vamos a ver el primer ejemplo para que tú entiendas y luego entramos a resolver ello. ¿De acuerdo? Dice, empleando cuantificadores, expresa cada una de las siguientes proposiciones. Observa. Acá sí observa. Acá te van a dar una proposición. Los gatos son felinos. Entonces, lo primero que tú haces es definir los cuantificadores. Primero dices, todos los gatos son felinos. A primera expresión, utilizando el cuantificador todos. Todos los gatos son felinos. Siguiente, algunos gatos son felinos. Siguiente, ningún gato es felino. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy es expresar los cuantificadores de esta manera. Muy bien. Ahora, veamos otro ejemplo. Los triángulos, mira, la proposición B dice el ejemplo. Los triángulos tienen 4 lados. Lo primero que hacemos es cuantificarlo. Y decimos, todos los triángulos tienen 4 lados. Lo cuantificamos. Siguiente. Algunos triángulos tienen 4 lados. Siguiente. Ningún triángulo tiene 4 lados. Y lo que vamos a trabajar ahora en nuestro libro es expresar así, mediante estos cuantificadores, cada una de las proposiciones. Pero además, aparte de definirlo con los cuantificadores, tenemos que colocar el valor de verdad de cada uno de ellos. Es decir, si al primer cuantificador le coloqué todos los triángulos tienen 4 lados, ¿eso qué será? ¿Verdadero o será falso? Falso. Eso es falso. Aparte de cuantificarlos, tenemos que determinar su valor de verdad. En este caso es falso. ¿Te das cuenta? Ah, profesor, o sea que hay que trabajarlo así, de esta manera. Sí. Solo, o sea que a cada uno tenemos que ver si son verdaderos o falsos. Claro, primero cuantificamos y luego determinamos su valor de verdad. Por ejemplo, segundo cuantificador, algunos triángulos tienen 4 lados. Falso. Eso también es falso. Perfecto. Entonces lo cuantificamos ahí. Primero cuantificamos y colocamos su valor de verdad después de haber cuantificado. Y la última expresión que he propuesto. Ningún Verdadera. triángulo tiene 4 lados. ¿Eso será Verdadera. verdadero o falso? Verdadera. Esta sí será verdadera. Entonces, ¿en qué va a consistir el trabajo del día de hoy en este tema de cuantificadores? Lo primero que vamos a hacer es leer la proposición que me da, primer paso, luego cuantificarlo con qué, utilizando la palabra todos, algunos, ninguno o ningún, y luego determinar su valor de verdad, así como ha visto en el ejemplo B. ¿Quedó claro, estudiantes? Entonces, leemos la proposición, los cuantificamos y
Y determinamos el valor de verdadero o falso. Así es, después se determina el valor de verdadero o falso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya habiendo entendido que vamos a trabajar, ahora sí, nos vamos a los ejercicios de la página 13. Bien, atento, atenta, atentos estudiantes. Veamos, ¿qué me dice la primera proposición? Dice, según la proposición, los múltiplos de 4 son números pares. La orden es, cuantifica la proposición, mira, primero cuantificar e indica su valor de verdad. Primero cuantificamos y luego indicamos su valor de verdad. Bien, ahora te voy a dar una indicación. Vamos a cuantificar, mira, observa por favor, quiero que observes. Vamos a cuantificar cada proposición utilizando solamente 2 renglones para cada una de ellas. ¿Han comprendido? ¿Sí? Para tener un orden. A ver, primer cuantificador. ¿Cómo era la palabrita del primer cuantificador? Todos. Todos. Entonces escribamos ahí todos en el salón. ¿Ya? Y colocamos esa palabrita y decimos todos. Colocamos ahí todos. Todos, ahí está el cuantificador, ¿te das cuenta? Ahí estoy utilizando el cuantificador. Y continuamos diciendo, todos los múltiplos de 4, todos los múltiplos de 4, todos los múltiplos de 4, son, si no te alcanza el espacio, en la siguiente línea. En la siguiente línea son números pares. Bien, son números pares. Perfecto. A ver, estudiantes. Ahora lo que tenemos que hacer es determinar el valor de verdad de la proposición. Y la pregunta es para ustedes, estudiantes. ¿Todos los múltiplos de 4 son números pares? ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. 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 A ver, dame un ejemplo de un múltiplo de 4. Dame un ejemplo de un múltiplo de 4 que no sea par. Dame un ejemplo. Si tú me dices Todos los falso, múltiplos de... si tú me dices Pero es falso, verdadero. escúchame, te voy a explicar para que entiendas, para que aprendas. Si tú me dices falso, tienes que justificarlo. Es decir, aprendan todos esto. Cuando yo digo, Profesor verdadero. por favor, escuchen primero, aprendan a escuchar, cierren el micrófono. Escucha la indicación que te voy a dar. Cuando tú dices todos, significa que no existe ninguno que no sea múltiplo de 4, que sean números pares. Cuando dices todos, no hay excepción, son todos. Ahí no hay Entonces es excepción. falso. Escúcheme, por favor, primero, es que entiendan primero. No es que sea verdadero o falso, porque son dos cosas. Profesor, entonces si no es verdadero, entonces es falso. Listo, ya aprendí. No, entiendan lo que les estoy explicando. Cuando tú dices todos, no hay excepción. Y si tú me dices que todos los múltiplos de 4 son números pares, si tú me dices falso, entonces me tienes que indicar un número múltiplo de 4 que no sea par. Porque tiene que haber una excepción ahí para que sea falso. Y tú agarra tu tabla del 4. ¿Sabes cómo lo haces? Agarra tu tabla del 4 y dice 4 por 0, 0, 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Todos me van saliendo pares. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. También es par. 4 por 6, 24. Par. 4 por 7, 28. También es par. Entonces, cuando están multiplicando por 4, están saliendo pares. Entonces, ¿cómo sería ello, estudiante? Porque 4 es un número par. Claro. 4 por 10, 40. Par. Pero hay excepciones también. A ver, dime, ¿cuál es la excepción?
Dime, ¿cuál es la Ah, excepción? Porque si tú me dices que hay excepción, me la tienes que decir, pues. Si hay una excepción, entonces es falso. Si no encuentras excepción, no hay, profesor, no hay excepción. claro. Por eso es que acá tiene que quedar bien claro. No es el hecho, y Solo hay excepciones en algunos casos, no en este. a ver, escuchen por ejemplo, pero si tú me dices, a ver, la proposición es esta, a ver, compréndanlo. Léanlo conmigo. Todos los múltiplos de 4 son números pares. Estás Falso. Verdadero. estás en esta expresión. No estás en otra expresión, estás en esta. ¿Cómo será esta expresión, esta proposición? ¿Verdadera o será falsa? Ahí es verdadero. Porque todos los números múltiplos de 4 van a ser pares. Claro, porque ¿sabes por qué? Porque 4 es un número par. Y si a 4 lo multiplicas por un número par o multiplícalo por un número impar, siempre el resultado va a ser par. Por esa razón es verdadero. Todos los múltiplos de 4 son números pares, verdadero, todos, no hay ninguna excepción, todos son pares. Bien, por eso es que no se trata, y eso comprendan los chicos, niñas, compréndanlo acá, no se trata que yo digo verdadero y el profesor me dice, no, no es verdadero, entonces es falso, profesor, no has aprendido nada, pues, tienes que justificarlo, tienes que decirme por qué. De eso se trata esto, que tú aprendas a justificar. A ver, ¿cómo sería el siguiente cuantificador para la proposición? ¿Cuál es el segundo? Algunos múltiplos de 4 son pares. Algunos, ahí está, estoy utilizando, trabajen conmigo. Algunos múltiplos de 4, algunos múltiplos de 4 son pares. Ah, son números pares. Vamos a hacer completos, son números, si no te alcanza el espacio, a la siguiente línea. Son números pares. A ver, ya está definido ahí, estudiantes. Bien, ¿esa expresión será verdadera o será falsa? Falsa. Eso Falsa. es falso. A ver, y te pregunto por qué. Es correcto, es falso. Pero te pregunto por qué. A ver, ¿quién me... Porque todos los múltiplos de 4 son pares. Claro, perfecto, muy bien, Valerie. Porque en la primera ya dije, ya demostré que todos los múltiplos de 4 eran pares. Entonces, este segundo cuantificador ya no puede ser verdadero. Esto tiene que ser falso. Falso. Claro, ahora tiene que ser falso, porque en la primera ya dije que todos los múltiplos de 4 eran números pares. Listo, y definí que era verdadero. Y efectivamente, Es falso porque no solamente algunos son pares, todos son pares. son pares. Por eso es que este cuantificador, en esta proposición, nos da un valor de verdad que es falso. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sería la tercera? Ninguno. Así es. Ningún múltiplo de 4 es par. Muy bien, ahí decimos. Ningún múltiplo de 4 es número par. Ningún múltiplo de 4 es par. Listo. Y yo te hago una pregunta. ¿Eso será verdadero o es falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque todos los múltiplos de 4 son pares. Perfecto. Ah, ahora sí. Ya estás. ¿Qué puse yo ahí? Ahora sí es falso. ¿Se dan cuenta? Porque ya demostré que todos los múltiplos de 4 son números pares. Porque el 4 al ser par, lo multiplicas por un número impar, te va a salir par. Si el 4 que es par lo multiplicas por un número par, también va a ser par. Siempre va a ser par.
Bien, vamos a la segunda proposición. ¿De acuerdo? Al igual, acá tenemos ahí, vamos a colocar 3 puntitos. Bien, 3 puntitos. Ahí. Perfecto, así para que tú tengas un orden, ahí puedas trabajar bien. Bien. ¿Qué dice la siguiente proposición? Todos conmigo. De acuerdo con las proposiciones, las rosas son rojas. La orden es, cuantifica la proposición y determina su valor de verdad. Muy bien. ¿Cuál es el primer cuantificador? Todos. Todas. Muy bien. Y la proposición es las rosas son rojas. ¿Cómo sería? Todas. Todas las Todas las rosas son rojas. Muy bien. Vayan trabajando ahí. Todas las rosas son rojas. Muy bien. Todas las rosas son rojas. Ahora sí. Determinemos su valor de verdad. ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Falso. Porque no todas las rosas son rojas. Son rosas. Hay rosas que no son rosas. Algunas Muy bien. Hay Hay rosas rosas que son de color rosadita, o otras que amarillo. son de color amarilla, otras que son de color blanca. Ah, eso significa que todas las rosas no son rojas. Por lo tanto, esa proposición es falsa, porque existen rosas de otros colores. Muy bien, ahí está. Ahí estamos justificando el porqué. Estamos argumentando el porqué. Como te has dado cuenta, no consiste solamente en decir verdadero o falso, sino que tienes que saber el porqué. Eso es muy importante. ¿Cuál es el segundo cuantificador? Algunas. Muy Algunas. Algunas. ¿Cómo sería en esta cuestión? Rosas son rojas y eso es Muy bien, verdadero. muy bien. Algunas profe, es verdadero. rosas son rojas. Rojas. Es verdadero. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Es verdadero. Verdadero. Porque hace un instante lo has justificado, porque tú me dijiste, profesor, no todas las rosas son rojas. Hay rosas que son amarillas, otras que son blancas, otras que son más rosaditas. Entonces, pero algunas sí van a ser rojas. Ah, algunas sí van a ser rojas. ¿Te das cuenta? No todas son rojas, pero algunas sí son rojas. Por lo tanto, ahí estás justificando el por qué esto es verdadero. Y bien, ¿cuál es el tercer cuantificador? Ninguno. Ninguna. ¿Cómo Ninguna. sería en este caso? Ninguna. Rosas es roja. Muy bien. Ninguna rosa es rosa es roja. Perfecto. Muy bien. Ninguna rosa es roja. Es falso. ¿Esto cómo sería? Falso. Falso. Porque existen algunas rosas que sí son rojas. Por eso este cuantificador ahí es falso. A ver, ¿comprendieron, niños, niñas? Sí, profe. Falso. Sí. Muy bien. Vayan terminando hasta ahí, estudiantes. Dice en la número 3, estudiantes, indica el cuantificador que convierte a la proposición los caballos vuelan en una proposición que sea verdadera. Un momentito. Acá me están diciendo cuál será el cuantificador. ¿Cuál será el cuantificador? Pero ¿saben lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a colocar los 3 cuantificadores y al final decidimos cuál es. ¿Les parece? Vamos a definirlo. Vamos a ver, así como hemos trabajado. Y al final decimos cuál era el cuantificador. Veamos la primera. ¿Cuál es el primer cuantificador que nosotros hemos utilizado? Todos. A ver, coloquemos ahí. Coloquemos ahí. Todos los caballos vuelan. Todos los caballos vuelan. ¿Bien? Falso. Vuelan.
Falsísimo. Falsísimo. Este Pero él cuantificador, dice de que hay que hacer de que la proposición los caballos vuelan sea verdadera. Entonces ya no es falsa, sino es verdadera. muy bien, ahí ya lo comprendió. A mí me están pidiendo determinar la que sea verdadera, profesor, pero todos los caballos vuelan. Eso es falso, profesor. Eso es falso. Este dice que la proposición sea verdadera. Ajá. O sea, tiene que ser verdadera. Entonces, Aunque no sea. este cuantificador todos no corresponde. Todos no corresponde. Listo. Coloquen una X ahí encima de la palabra todos. Ese no es el cuantificador. Bien. ¿Cuál es el siguiente cuantificador? Algunos. 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 Unos Entonces, caballos algunos vuelan. caballos vuelan. Bueno. Falso. Algunos caballos vuelan. Bueno, algunos, ¿no? ¿Y qué sería esta expresión? ¿Verdadera o sería falsa? Falsísimo, profesor. Otra vez. Falsa, ¿no? Sí, Algunos sí. caballos vuelan. Eso es falso, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, ahí colocamos su valor de verdad y acá es falso. Perfecto. Vale, trabajen con paciencia, trabajen con paciencia. Yo trabajo con paciencia. Y como ahí el resultado fue el falso, colocamos una X encima del cuantificador algunos. Tampoco era algunos. ¿Cuál es el tercer cuantificador? Ninguno. Ningún caballo vuela. Ahí está, Ningún vamos caballo. a completar. Ningún caballo vuela. Ningún caballo vuela. Y este cuantificador para la proposición, ¿lo hace verdadero o falso? Es verdad. Verdadero, verdadero. Este cuantificador hace que la proposición sí sea verdadera. Y según lo que me dice el problema, leamos el problema, dice, indica el cuantificador que convierte a la proposición los caballos vuelan en una proposición verdadera. Acá el cuantificador es Ninguno. 1. O ninguno. Y esto lo encerramos en un círculo. Listo. Vayan trabajando niños y niñas en casa. A ver, dice el enunciado en la número 4. Determina qué cuantificador hace que la proposición, los números primos son números impares, sea falsa. Me está diciendo qué cuantificador hace que la proposición, los números primos son impares, sea falsa. Y bien, como hemos visto, hemos trabajado en este momento, vamos a utilizar los tres cuantificadores. Vamos a expresar los tres cuantificadores. A ver. ¿Cuál sería el primer cuantificador? Ya lo hemos aprendido. Todos. Muy bien. Y decimos, todos, Es todos sigan. números, todos los números primos son impares. Ahí está, vamos a colocar Falso. primero la expresión. Todos los números primos son impares. Son impares. Ajá, vamos a completarlo acá. Todos los números primos son impares. Es Falso. Sí. Falso. falso. Eso es falso. Y la pregunta es ¿por qué falso? Porque 2 es par. Es un número par y también es un número primo. 4 es Un instante. Me dijiste la respuesta. 2 Falso. es un número par Par. Sin embargo, es un número primo. y primo también. Entonces, todos los números primos son impares. Eso es falso. Y acá, Entonces es falso. acaba de demostrar, y ahí, Número par. ahí viene lo primero que aprendimos en el ejercicio número 1. Cuando yo niego la proposición todos, cuando digo que todos es falso, es porque has encontrado uno. Por lo menos uno hace que esa expresión sea falsa.
Y tú me has mencionado el número 2. ¿Te das cuenta? Por esa razón es falso. Bien. Vamos a ver. ¿Cuál es el siguiente cuantificador? Algunos. 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 ¿Y cómo sería? Números primos son impares. Algunos números primos, algunos números primos son impares. Bien. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Falso. Algunos Falso. números primos son impares. Verdadero, profesor. Verdadero, profe. Sí, ¿verdad? Los números primos son impares. Haciendo que también Verdadero, porque el 2 ya es par. Sin embargo, es un- y por eso es algunos y el alguno es el 2. Claro, mira, Hay una excepción. dice, algunos números primos son ese impares. número primo par es 2, haciendo de que sea verdadero. Entonces, ¿esto cómo es? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Claro, algunos números primos son impares, claro. Algunos números primos son impares. Por ejemplo, el 3 es un número primo y es impar. También el 5 es un número primo impar. Pero el 9 es impar, pero el 9 no es número primo. El 9 no es número primo. ¿Te das cuenta? Entonces, Profesor, abajo sería ningún número par es. No, ningún número primo es par. muy bien. La segunda es verdadera. Bien. Sí. Ahora, ¿cuál es el tercer cuantificador? Ninguno. Ningún, Ninguno. O ningunos. ningún número primo es par. Ajá, tiene ningún. Ahí utilizamos la palabra. Falso. Ningún número primo Es par. es impar. Ningún número primo es impar. Bien, ¿eso es verdadero o eso es falso? Falso. Eso es Falso. falso, pues. Porque sí existen números primos que son impares. Esto es falso. Bien. A ver, ahora ya he determinado el valor de verdad y el valor de falsedad de la proposición. Un ratito, profesor. Muy bien. No te Terminé, preocupes. profe. No te preocupes. Ya. Y La pregunta era la siguiente. Determina qué cuantificador hace que esta proposición, los números primos son impares, sean falsas. A ver. entonces es ninguno. Ah, no, algunos. Es falsa porque hay varios números primos No, impares. escúchame la pregunta. Leamos de nuevo. A mí me piden, determina qué cuantificador. Los cuantificadores son todos, algunos o ninguno. ¿Qué cuantificador hace que la proposición sea falsa? El cuantificador es algunos. Pero Ah, no. con algunos, Es, con algunos es verdadero. entonces Ahí es me está todos y diciendo, ninguno. de nuevo. Ninguno. Determina qué cuantificador hace que la proposición sea falsa. Eso es lo que me Entonces es todos y ninguno. Y ninguno. Perfecto. Ahí todos y ninguno. Esos son los cuantificadores que hacen que la proposición sea falsa. Ahí me está diciendo que sea falsa, no que sea verdadera. Que sea falsa. Profesor, o sea que tachamos algunos. Así es. Porque en este caso, tachamos algunos. ¿Por qué? Porque en algunos sí se hace verdadero. Y a mí me piden que determine qué cuantificador hace que la proposición, los números primos son impares, sea falsa. Y ahí hay dos cuantificadores, el cuantificador todos y el cuantificador ninguno. Hacen que esa proposición sea falsa. Por eso, Profesor, es un poco gracioso porque el verdadero, o sea, está mal.
No, no es que esté mal, sino que a mí me piden lo que sea falso. O sea, el verdadero, el que me sale verdadero no es correcto. No es como el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior me decía para que sí sea verdadero. Ah, para que sí sea verdadero era con ningún caballo vuela. Pero acá me dice para que sea falso. Por eso es que la respuesta correcta serían todos y ninguno. Bien, estudiantes, hasta ahí en la clase. Tienen tarea en la plataforma. En la plataforma tienen tarea, ejercicios propuestos para que entren y desarrollen. ¿De acuerdo? Con lo que has trabajado el día de hoy. Listo, chicos. Nos vemos hasta la siguiente clase. el libro? No hay tarea en el libro, todo está en la plataforma. Ok. Ahí en la plataforma. ¿Sí? Nos vemos hasta la siguiente clase. Adiós, profesor. Hasta la siguiente clase, profe, bye. Ah, chao, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta Chao. la siguiente clase. Profesor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, profesor.